Análisis fonético-fonológico. Orden de instrucciones de Felipe II sobre el gobierno de Italia, perteneciente al siglo XVI. Es la orden de instrucciones de Felipe II al gobierno de Italia. Él mandó hacer estas instrucciones porque tenía obviamente sus reinos, parte de su reino en Nápoles, entre Nápoles, Sicilia y Milán. Bueno, tenía problemas con su gobierno, entonces manda estas instrucciones al duque de Alcalá. Él ordena estas instrucciones, por eso se llama orden. Y bueno, este documento, o sea, no solo está en que, o sea, es parte de la historia universal, o sea, ya no solamente de España, porque obviamente el gobierno de Felipe II fue uno de los más poderosos de la época, hasta ahora es como un referente histórico, ¿no? Su padre, Carlos V, fue el rey más poderoso y considerado el último César, entonces ahí radica también la importancia de este documento. Eso a base de solamente observar los fenómenos fonético-fonológicos. No nos metimos así como a una investigación más profunda, semántica, léxica, etcétera, porque pues sí costaría más trabajo, sería difícil pues obtener, sobre todo los datos fonéticos, ¿no? Porque sí es complicado saber cómo se pronunciaba exactamente en aquella época, ¿no? Solo podemos tener como algunos datos por la bibliografía que se consulta, pero pues nada más. Y además que en este texto, en estas fojas que pudimos encontrar, pues podemos observar que el español de esa época no difiere tanto, por ejemplo, del español actual. O sea, ya empiezan a tener los procesos de cambio ya se están dando, pero ya como que casi se están consolidando, prácticamente como ahorita. O sea, cuando lo leímos, o sea, es casi como si estuvieras leyendo una carta de que no muy antigua, ¿no? O sea, las letras, o sea, el escribano incluso no escribe de manera tan ilegible. Claro, más adelante sí se nota, pero ahí dedujimos que cambió el escribano porque era un estilo de letra diferente y ese sí era prácticamente ilegible, pero lo atribuimos al estilo del escribano, ¿no? Pero la parte que nosotros escogimos, y por eso escogimos esa, era una bastante comprensible. Y la estructura, por ejemplo, morfosintáctica, o sea, no cambiaba o no difería mucho. La mayoría de las palabras, como por ejemplo, incluso la primera foja te das cuenta, o sea, es como si estuvieras leyendo un texto actual prácticamente. Entonces, algo que sí es importante, por ejemplo, no hay acentos, no se utilizan muchos signos de puntuación como puntos, comas, todavía no hacen como esa aparición. Y otro dato que me pareció también relevante fue que ya pudimos encontrar a partir de este siglo la aparición de la ñ, de la grafía ñ, porque el sonido finalmente ya existía, ya venía con el paso de los años. En otras lenguas existe ese sonido, pero la grafía como tal, que es algo característico de nuestra lengua, pues ya empieza a aparecer a partir de esa época y ya podría considerarse como un cambio pues ya más bien consolidado. Dentro de la investigación también encontramos algunos casos aislados, por decirlo así. Por ejemplo, en la foja 8, en la parte del texto en la que menciona a las armadas turquescas, hace mención de ellas. Uno, por el contexto histórico, también entiende que podría hacer referencia a la armada turca, pero investigando la palabra turquesca pues no aparece. Lo más parecido sería turquesa, pero que hace referencia incluso a la piedra preciosa, entonces no tiene nada que ver. Nos remitimos a la palabra turco a investigarla y bueno, proviene del árabe, que es turquí, pero en las posteriores evoluciones que van apareciendo jamás aparece la palabra turquesca como una evolución de esa palabra de turquí. Entonces pues no encontramos realmente como el origen de esta palabra y no sabemos a ciencia cierta si realmente se trata de Turquía o no. Lo más probable es que sí, pero no es algo seguro. En este texto también se presenta el verbo saber. Este verbo se encuentra variadas veces en el texto, sin embargo nos hemos ocupado solamente en dos formas. En la del verbo en infinitivo, saber, que proviene del latinismo sapere, que era ya utilizado después del siglo X.
Presentamos estas dos formas porque en una de ellas se utiliza saber con el fonema fricativo bilabial sonoro, y por otra parte se utiliza con el oclusivo bilabial sonoro, que se grafica actualmente como la B y la anterior se grafica como la OB. ¿Por qué sabemos que estas dos formas se presentan con el fonema fricativo alveolar sonora al principio? O sea, la S, la actual S. ¿Por qué sabemos esto y no con la H? Bueno, sabemos que no se presenta así porque esto era una cuestión de grafías. La grafía parecía ser una S alargada, y a la vez también era confundible en el texto con una H a inicio de palabra, que es la aspirada, ¿no? Punto. Encontramos también otro fenómeno del latinismo. Este fenómeno se hace presente cuando encontramos dos formas, la manera reprehender y la manera reprehenderlos. En reprehenderlos se presenta una aspirada en el centro de la palabra entre las dos vocales semiabiertas, o sea, las Cs. Creemos que este fenómeno se presenta como un latinismo, ya que reprehenderlos proviene de la raíz prehendere, del siglo X, y en contraste a reprendere, del siglo XIII. Entonces, por tanto, prehenderlo se presenta como latinismo porque es perteneciente al siglo ya XVII este texto. Entonces, la H se mantiene aún conservando la forma arcaica. Un cultismo. ¿Qué es un cultismo? Un cultismo es una forma que se mantiene aún intacta desde su raíz. Entonces, también en este texto encontramos un cultismo, el cultismo de la palabra propio. Lo encontramos así en el texto. Propio pertenece al latinismo propio. Entonces, no cambia en nada la forma, solamente se mantiene, y por eso nosotros hemos creído que esta forma o este hecho que este hecho pertenece a un fenómeno de cultismo que aún se conserva en el texto. Ok, en el texto también encontramos fenómenos de vacilación o variación gráfica. Uno de los más demostrativos fue la palabra convenga y convenga. En realidad no era que se pronunciara convenga, sino simplemente había una variación gráfica. Este caso de variación es a nivel de grafía en el fonema nasal, alveolar, sonoro, puesto que las palabras las cuales tienen la misma derivación se presenta este mismo fonema, pero simplemente... Un caso interesante que encontramos en el texto es el de la palabra ansí, en la foja 5 y en la línea 6. Esta palabra, según Corominas, proviene del antiguo sí y este a su vez del latín sic. Y podemos entender la inserción del fonema nasal alveolar sonoro por las muchas variantes vulgares como así, ansina, ansina y ansí. Se puede creer que la presencia de dicho fonema se debe a un influjo de la preposición en, empleada en muchas locuciones adverbiales, como entonces, en uno, encontró, en su uso, etc. Y también otro dato interesante. En el texto encontramos además un italianismo que es la palabra felice. Según Penn y Rall, los más tempranos italianismos del español se documentan a fines de la Edad Media. No obstante, es en los siglos XVI y XVII cuando alcanzan su apogeo, sobre todo a causa del prestigio de la Italia renacentista y de la intervención militar de España en aquellas tierras. En el texto también encontramos otro fenómeno muy interesante, que recibe el nombre de palatalización. Un ejemplo de esto es la palabra señor, el sustantivo señor, que proviene del latín senior y se utilizó en el año 1077. Según Corominas, se empleó señor como tratamiento de respeto a todo superior y acabó por hacerse sinónimo de dominus, o sea, dueño, a principios de la Edad Media más o menos. El cambio del latín señor ocurrió por la pérdida síncopa del fonema cerrado anterior no labializado, ya que es una vocal débil.
Posteriormente, el fonema nasal alveolar sonoro sufrió el fenómeno de palatalización para convertirse en un fonema nasal palatal sonoro. En el texto encontramos el fenómeno de las sibilantes. Hay que recordar que en el español medieval existían 6 sibilantes. Bueno, en realidad eran 7, pero a una no le vamos a poner atención. Era la fricada sorda y sonora, la fricativa alveolar y la fricativa palatal. Sonora y sorda, por eso son 6 casos. Pues sí. Nosotros el fenómeno, las palabras en las cuales nos pusimos atención fueron aquellos que había doble graficación de la fricativa alveolar. Por ejemplo, en las palabras como espeso, fidelísimo, necesario, necesaria o ese, que al final de cuentas simplemente era se utilizaba en contexto intervocálico. En el texto encontramos un fenómeno derivado del verbo haber. El verbo haber proviene del latín habere, que significa tener o poseer, del año 1140. De este verbo se deriva la palabra habéis, el cual presenta un fenómeno muy interesante. Este fenómeno es únicamente en nivel de grafía, ya que esta sigue siendo antigua. No se presenta un cambio sobre la transcripción de las grafías oclusivas bilabial sonora y la fricativa bilabial sonora. También encontramos sobre este fenómeno otra de vacilación gráfica de la cerrada anterior no labializada. El análisis llevado a cabo anteriormente nos sirvió para poder observar y comprobar los procesos de cambio de la lengua española del siglo XVI, que aún no están consolidados en el español de esa época. Es un hecho que la mayor parte del español del siglo XVI se está consolidando semejante al español actual, en los aspectos fonéticos, fonológicos y morfosintácticos. Algunos ejemplos de cambio son la palatalización, uso de contracciones, uso de la cedilla y cambio de la graficación de las sibilantes. En cuestiones morfosintácticas, la estructura del texto es similar a la actual. También observamos de fácil comprensión, ya que no presenta demasiada dificultad para interpretarse. En suma, las diferencias y las coincidencias del español de la época de Felipe II con el español actual nos permite conocer y comprender una etapa esencial de la evolución de nuestra lengua. Este trabajo de investigación es esencial como primer paso para iniciar otro tipo de análisis tales como léxico y semántico. En la noche, cuando duermes, Efra viene a espiar. Ten cuidado y pon un gran candado, o Efra te verá encuerado.